Bueno, esta sentencia, como otras tantas y la mayoría de sentencias en Argentina, sí tiene claras manifestaciones sexistas. Se centra la mirada en la conducta que hizo la víctima, en la actividad, en la vida, en el pasado de la víctima, y jamás centra su mirada o su punto o el eje en el victimario, en Garoglio. Y esta sentencia, lo que tiene que es lastimoso, es que condena a todas las ibanas, a todas las mujeres que quieren independizarse, a las que quieren decidir por ellas mismas, ¿sí? Y aplaude a todos los Garoglios. Si se puede ver más o menos mirando un poquito por arriba de qué se trata, cuestiona un adulterio, ¿sí? Y se basa en que ese adulterio, que es un presumible, nadie tiene pruebas que efectivamente haya sucedido, ¿sí? De que un adulterio puede ser motivo suficiente para que una persona lesione e intente matar a su pareja. Si uno mira cualquiera de los argumentos de los jueces, son igualmente discriminatorios. Por ejemplo, Andrada, ¿sí? Y Badano dicen que estas circunstancias de atenuación, como hablábamos antes, provienen de esta supuesta infidelidad. Desde el momento en que el fallo gira bastante en torno a esta consideración acerca de la fidelidad o no fidelidad de la mujer respecto del varón, pareciera que lo que se está colando entonces en la argumentación jurídica es que la mujer y el cuerpo de la mujer es de propiedad del varón. Entonces, si es de propiedad del varón, el hecho de haberlo enajenado temporalmente en la infidelidad hacia otra persona, eso es lo que se está considerando como relevante a los efectos de evaluar la atenuación en lo que finalmente fue una tentativa de homicidio. Los jueces dictan sus sentencias y analizan los casos sin tener una visión ni una perspectiva de género, ni de los distintos elementos que tiene una situación de violencia de género. Porque esto también, si yo voy a mirar un asesinato común y silvestre, de la misma manera que voy a mirar de qué modo un señor torturó durante 20 años a su mujer y un día porque la mujer le dijo, mira, me cansé de que me pegue, me voy de casa, la mata en la puerta de la casa, obviamente no estamos hablando de la misma cosa. Termina con lo mismo, la muerte de una persona, pero no es lo mismo. Hay una cuestión que es fundamental que tiene que ver con la cultura. Y uno de los principales factores reforzadores y constructores y reforzadores de la cultura es el derecho, ¿no? ¿Qué dicen las leyes? Las leyes obviamente son las que dan los parámetros en los que la sociedad se tiene que mover, digamos. Bueno, las leyes han puesto a las mujeres en un lugar que es lo que las ha vuelto víctimas de la violencia. O sea, las propias leyes, la propia legislación, el derecho de familia. Por eso en el imaginario de casi toda la sociedad, pero principalmente de quienes tienen que decidir si un hecho es violencia de género o no lo es, que son los jueces, que son los abogados, están todavía imbuidos en ese pensamiento. Por ejemplo, yo siempre recuerdo que hace unos años, dando un taller sobre violencia en la escuela de cadetes de policía, yo les puse como un ejemplo qué actitud hubieran tomado ellos si, por ejemplo, una mujer en una esquina empieza a gritar, me robaron la cartera, me robaron la cartera. Entonces todos, al unísono, a coro, me contestaron, saldríamos corriendo a buscar al ladrón. Entonces yo decía, ¿y qué pasaría si ustedes escuchan a una mujer que dentro de una casa dice, mi marido me mata, mi marido me está matando, ¿qué harían ustedes? Ah, no, ahí no podemos meternos. Si no, en un caso como este que ustedes están analizando, el de Ivana, cuando alguien dice a esta mujer le pegaron, intentaron matarla, le pegó con una piedra en la cabeza, a nadie se le ocurriría pensar, pero vaya a saber, pero seguramente algo pasó, por algo lo habrá hecho, porque ella también no cumplió con lo que se estaba esperando de ella, que esto es básico en lo que es la violencia de género. En realidad ahí lo que se estaba condenando no es al señor que quiso matarla, se está condenando a ella, ¿por qué? Porque se comportó de la forma no esperada por la mujer. Entonces, si alguna mujer no cumple al pie de la letra con cada uno de estos parámetros, la castiga en primer lugar su esposo, en segundo lugar la sociedad y en tercer lugar quienes deben decidir acerca de impartir la justicia como corresponde. La Ley Nacional de Violencia de Género yo creo que es muy buena, pero yo le encuentro por ahí un problema, que es la aplicación de la ley. Porque está bárbaro, yo digo, bueno, por ejemplo, si la ley esa se aplicara y si realmente yo pudiera recurrir a los tribunales, no tendríamos el programa de Tinelli, por ejemplo.
¿sí? Porque el programa de Tinelli, desde que empieza hasta que termina, viola creo que mínimo la mitad de lo que dice la ley, ¿no? Y lo bueno que establece los distintos tipos y modalidades de violencia, ¿sí? Y el mayor logro para mí fue que se tipificase la violencia institucional, ¿sí? Porque la verdad, los que realmente ejercen violencia todos los días son las instituciones. Cuando las mujeres quieren denunciar, cuando las mujeres en sus propios ámbitos de trabajo, ¿sí? O sea, tipificó un tipo de violencia que todo el mundo se hacía distraído o la distraía y nadie miraba para ese punto. De hecho, la violencia institucional del Poder Judicial, que todo el mundo no escucha, que no escucha a las mujeres, que no canaliza sus reclamos. Las mujeres están denunciando en números importantes, pero ¿qué pasa después? Uno hace la denuncia, el juez o la juez toma la decisión de expulsar del lugar al agresor, de decidir, de imponer una orden de no acercamiento, etc. ¿Se cumple? ¿Cómo hacemos para que se cumpla? El juez trabaja en su despacho, el juez no me va a seguir por toda la ciudad de Buenos Aires para protegerme, y tampoco la policía. Deben hacerlo, pueden hacerlo, tenemos los recursos para que lo hagan, pero más todavía, en muchos de los casos de las investigaciones que hicimos, las mujeres recomponen esa relación violenta por varios motivos, a veces de tipo psicológico, pero a veces de problemas por problemas muy prácticos. ¿Dónde viven si no? ¿De qué viven? ¿Cómo alimentan a sus hijos? ¿Cómo salen a trabajar si no tienen dónde dejar a esos hijos? ¿Al cuidado de quién? Para después poder insertarse en el mercado de empleo. Y todas esas pequeñas barreras, grandes barreras que finalmente son las que determinan que las mujeres vuelvan a las relaciones violentas o que se incorporan a otra relación violenta, es lo que nos tiene que dar las políticas sociales y las políticas públicas en general, las sociedades en particular. Digamos, no es la justicia la que me va a solucionar nada de eso. La justicia no me va a dar un lugar donde vivir, no me va a dar un subsidio económico, no me va a dar preferencia de vivienda, no me va a dar inserción laboral, no me va a dar una guardería para mis hijos. Todo eso lo necesito como persona, como mujer que ha activado el mecanismo de protección jurídica, pero lo necesito de las políticas públicas. Y ahí es donde está la gran deuda en Argentina. Y un día me desperté y estaba en el Castro Rendón. No sabía qué es lo que me había pasado, solo sabía que tenía mucho dolor y tengo marcas en mi cabeza, acá tengo hundimiento de 1 centímetro, sufro epilepsia postraumática, cualquier emoción, ya sea buena o mala, puede generar en mí una crisis. Eso genera una incapacidad y es permanente. Y mientras tanto, Garolio, ¿dónde estaba? Garolio estuvo detenido. El tema fue que cuando yo regreso a la casa, yo no tenía cuota alimentaria, yo no tenía cómo mantener a mis hijos. Y sumado a esto, el juez ya había ordenado un régimen de visita. Entonces, a pesar de que yo tenía mi cara destrozada, que a esto ya estamos hablando de julio, el mes de julio, había nieve, 7 grados bajo cero, yo igual tenía que salir con mis hijos y llevarlos a que vean a su papá. Esto era en la comisaría donde estaba detenido. Nadie tenía en cuenta que si tenía o no plata para ese pasaje, porque obviamente tenía que ser en taxi, yo no estaba en condiciones de utilizar un medio de transporte público. Yo no tenía pelo, mi cabeza es un mapa de cicatrices, pero en ese momento no lo tenían en cuenta, el juez por lo menos no lo tuvo en cuenta. Entonces, no vi otra alternativa que hacerle una nota al juez que estaba instruyendo la causa en ese momento, solicitando que lo dejara a Garolio salir en horas de trabajo para que él pudiera continuar trabajando y seguir siendo el sostén de la casa. Te fuiste a Mendoza. ¿Cuánto tiempo estuviste en Mendoza, en San Rafael? Estuve 4 meses allá. Pude recuperarme, mis hijos lograron cierto equilibrio, cierta estabilidad,
hasta que le dieron régimen de visita a él allá en Mendoza. Y yo tenía pánico, yo tenía mucho miedo a que se lo llevara siquiera una hora. Permanentemente estuve pidiendo que el régimen de visita sea supervisado. Él siempre amenazó, yo voy a terminar con lo que empecé. Sin embargo, el juez de menor en ese momento, quien tenía la causa era el doctor Gallardo, nunca tuvo en cuenta esas amenazas, nunca tuvo en cuenta el miedo que yo sentía, porque él decía, yo voy a terminar con lo que empecé y te voy a dar por donde a vos más te duele. Me dio en la cara. Lo siguiente que a mí más me dolía eran mis hijos. Tuve que volver con él, estuvimos conviviendo juntos en abril del 2003, y a mí el juez me decía que mientras yo no tuviera una casa, teniendo en cuenta que él tenía una casa, que tenía niñera y que tenía un excelente sueldo, y yo no tenía ni casa, ni niñera, ni excelente sueldo, que hasta que yo no tuviera eso, los chicos no iban a volver a mi lado. Obviamente que nada de eso quedó por escrito, pero los chicos estuvieron 4 meses con él. Cuando regresaron a mi lado, porque había conseguido trabajo, había podido alquilar una casita y demás, pese a que tengo mi casa, pero él la había vendido, empezaron un tratamiento psicológico y la psicóloga me dijo, a esta niña le pasó esto. O denuncias vos o lo tengo que hacer yo como profesional que soy. Yo obviamente le dije que la denuncia la iba a hacer yo y la denuncia la hice. Empecé limpiando oficinas, pero seguí preparándome y hoy en día estoy en el área de comisiones vecinales, organizando talleres en las diferentes comisiones vecinales, talleres sobre violencia, porque hay mucho desconocimiento, hay mucho desinterés. Entonces estoy tratando de organizar esos talleres. Mi vida hoy son mis hijos, mi trabajo, ayudar a mujeres en situación de violencia, y la situación con Garoglio cambió. Él reapareció en septiembre del 2010 y hoy, a raíz de la denuncia por abuso que yo hice en su momento, Garoglio está preso.